Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Adolf Hitler, los orígenes, las obsesiones y el nacimiento de una ideología. La historia de Adolf Hitler no comienza en Berlín, ni en las marchas militares, ni en los discursos cargados de odio que más tarde electrificarían a multitudes enteras, sino en un pequeño pueblo fronterizo, silencioso y aparentemente irrelevante, donde nadie habría imaginado que uno de los hombres más influyentes y destructivos del siglo XX daría sus primeros pasos, observando el mundo con una mezcla de inseguridad, ambición y resentimiento que con el paso de los años se transformaría en una ideología brutal. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, un pequeño pueblo de Austria situado justo en la frontera con Alemania, una circunstancia geográfica que con el tiempo adquiriría un significado simbólico en su vida, pues desde muy joven desarrolló una fascinación casi obsesiva por la idea de una Alemania unificada, poderosa y dominante, una idea que parecía germinar lentamente en su mente, incluso antes de que comprendiera plenamente el mundo que lo rodeaba. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas, un hombre autoritario, severo y con temperamento irritable, cuya presencia dominaba el hogar con una mezcla de disciplina rígida y frialdad emocional, mientras que su madre, Clara Hitler, representaba el extremo opuesto, una mujer afectuosa, protectora y profundamente dedicada a su hijo, creando una dinámica familiar marcada por el contraste entre el miedo y la sobreprotección, una combinación que muchos historiadores consideran fundamental para entender la personalidad contradictoria del futuro dictador. Uno de los datos menos conocidos de la infancia de Hitler es que su apellido original no siempre fue Hitler. Su padre había nacido como Alois Schicklgruber y solo adoptó el apellido de Hitler años después, lo que significa que si la historia hubiese seguido otro camino burocrático, millones de personas podrían haber coreado el nombre de Heil Schicklgruber en lugar de Heil Hitler. Un detalle aparentemente anecdótico que revela hasta qué punto pequeños acontecimientos administrativos pueden influir en el curso de la historia. Durante su infancia, Adolf no destacó especialmente en la escuela, y aunque en sus primeros años fue un alumno aceptable, con el tiempo comenzó a mostrar un creciente desinterés por las materias académicas, especialmente aquellas que requerían disciplina estructurada, mientras que mostraba mayor entusiasmo por el dibujo, la arquitectura y la historia, particularmente la historia militar alemana, que parecía fascinarlo de una manera casi romántica, como si imaginara batallas épicas y héroes destinados a cambiar el destino de las naciones. Uno de los aspectos más curiosos de su juventud es que Hitler soñaba con convertirse en artista y no en político ni en militar, y durante años cultivó la idea de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, convencido de que poseía talento suficiente para triunfar en el mundo artístico, una convicción que sin embargo sería brutalmente destruida cuando fue rechazado en dos ocasiones, en 1907 y en 1908, tras ser evaluado por un jurado que consideró que su trabajo carecía de creatividad y talento suficiente para la pintura artística. El rechazo fue devastador y algunos historiadores consideran que ese momento marcó un punto de inflexión psicológico, pues Hitler, que ya era introvertido y reservado, comenzó a aislarse más, desarrollando resentimientos profundos y una visión cada vez más pesimista del mundo, mientras sobrevivía en Viena, viviendo en albergues baratos, vendiendo pequeñas acuarelas de edificios y monumentos para subsistir. Una etapa de su vida que estuvo marcada por la pobreza, la frustración y la observación silenciosa de una ciudad multicultural que influiría decisivamente en su pensamiento político. Viena en aquel momento era un crisol de culturas, con judíos, eslavos, húngaros y alemanes conviviendo en una compleja red social y política, y fue allí donde Hitler
comenzó a desarrollar ideas nacionalistas radicales, alimentadas por discursos políticos populistas y por la prensa sensacionalista de la época, absorbiendo lentamente prejuicios y teorías conspirativas que más tarde formarían la base ideológica de su pensamiento. Otro dato poco conocido es que durante años Hitler llevaba una vida extremadamente austera, comiendo lo mínimo posible y pasando largas horas leyendo en bibliotecas públicas, donde se interesó por textos nacionalistas, filosóficos y pseudocientíficos, desarrollando una visión del mundo basada en la lucha, la jerarquía racial y el destino histórico, ideas que aún no estaban completamente formadas, pero que comenzaban a tomar forma en su mente. En 1913 Hitler abandonó Viena y se trasladó a Múnich, en Alemania, una ciudad que le resultaba más atractiva culturalmente y que consideraba más cercana a su ideal de germanidad, y el año siguiente, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, encontró finalmente un propósito que parecía darle sentido a su vida, alistándose voluntariamente en el ejército alemán, a pesar de ser técnicamente ciudadano austriaco. Durante la guerra, Hitler sirvió como mensajero en el frente occidental, una tarea peligrosa que implicaba moverse entre trincheras bajo fuego enemigo, y aunque no fue un líder militar destacado, sí demostró disciplina, obediencia y valentía, recibiendo la Cruz de Hierro de primera clase, una condecoración poco habitual para un soldado de su rango, un hecho que reforzó su autoestima y su sentido de pertenencia a una causa mayor. Uno de los momentos más significativos de su vida ocurrió en 1918, cuando fue hospitalizado temporalmente tras sufrir un ataque con gas mostaza, y mientras se recuperaba recibió la noticia de la rendición alemana, un acontecimiento que lo impactó profundamente, provocando en él una mezcla de incredulidad, ira y humillación que más tarde transformaría en la narrativa de la traición interna. Una idea conspirativa que culpaba a políticos, judíos y comunistas de la derrota alemana. Ese elemento para muchos historiadores representaba el nacimiento definitivo del Hitler político, pues a partir de entonces comenzó a ver su vida como una misión destinada a restaurar la grandeza alemana, una misión que con el paso de los años se convertiría en una de las fuerzas más destructivas de la historia moderna. Y así, mientras Europa intentaba reconstruirse tras la devastación de la guerra, un hombre que había fracasado como artista, sobrevivido como soldado y absorbido resentimientos durante años silenciosos, comenzaba lentamente a transformarse en el líder que cambiaría el destino del mundo. Pero lo que aún estaba por venir sería todavía más sorprendente, pues el ascenso de Hitler no fue inmediato ni inevitable, sino el resultado de coincidencias, crisis económicas, manipulación política y una extraordinaria capacidad para hablar a las emociones más profundas de una sociedad herida, factores que combinados darían forma al siguiente capítulo de esta historia. La historia apenas estaba comenzando. El agitador, el fracaso, la prisión y el ascenso inesperado. Cuando Adolf Hitler salió del hospital militar en 1918, Alemania ya no era el imperio orgulloso que él había defendido en las trincheras, sino una nación derrotada, empobrecida y profundamente humillada, sacudida por protestas, revoluciones internas y un sentimiento colectivo de frustración que flotaba en el aire, como una tormenta que todavía no había terminado de descargarse. Y fue en ese ambiente de caos donde un hombre sin empleo, sin estudios formales y sin experiencia política comenzó lentamente a encontrar el camino que lo llevaría al poder. Tras la guerra, Hitler permaneció en el ejército alemán, una circunstancia poco conocida pero crucial, ya que su permanencia no se debió a méritos extraordinarios, sino a que el ejército, debilitado y reorganizándose, empleaba a algunos soldados como informantes políticos, encargados de vigilar movimientos revolucionarios, comunistas y nacionalistas que comenzaban a proliferar en la Alemania de la posguerra. Y fue precisamente en ese rol donde Hitler por primera vez
se acercó a la política. En 1919 recibió la orden de asistir a una pequeña reunión de un grupo político prácticamente desconocido, el Partido Obrero Alemán, una organización diminuta que apenas contaba con unas decenas de miembros reunidos en una cervecería de Múnich donde discutían ideas nacionalistas, antisemitas y anticapitalistas, mezcladas con un tono conspirativo y resentido que reflejaba el estado emocional de la época. Durante aquella reunión, Hitler intervino de manera espontánea en una discusión y su discurso improvisado, apasionado y agresivo llamó la atención de los presentes, especialmente del fundador del partido, Anton Drexler, quien quedó impresionado por su capacidad para hablar con intensidad emocional y persuadir a los oyentes, algo que hasta ese momento Hitler ni siquiera sabía que poseía. Poco después, Hitler recibió una invitación para unirse al partido y aceptó, convirtiéndose en el miembro número 55, aunque posteriormente el número fue manipulado para parecer más grande, un pequeño detalle que revela cómo desde el principio el movimiento utilizaba la propaganda y la percepción como herramientas estratégicas. Uno de los datos más curiosos de esta etapa es que Hitler descubrió su talento como orador casi por accidente y al principio ensayaba sus discursos frente a un espejo, practicando gestos, pausas y cambios de tono, observándose cuidadosamente para perfeccionar una técnica que más tarde se convertiría en una de sus armas más poderosas, capaz de transformar frustración colectiva en fervor político. Con el tiempo, Hitler comenzó a ganar protagonismo dentro del partido y en 1920 contribuyó a la redacción de su programa político de 25 puntos, donde ya aparecían ideas como la expansión territorial, la exclusión de los judíos de la ciudadanía alemana y la unificación de todos los alemanes en una sola nación, conceptos que, aunque todavía marginales, comenzaban a atraer a sectores radicalizados de la población. Ese mismo año, el partido cambió su nombre a Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores, conocido más tarde como Partido Nazi, y adoptó la esvástica como símbolo, una figura antigua que Hitler eligió por su impacto visual, diseñando personalmente la bandera roja con el círculo blanco y la cruz negra, entendiendo ya el poder psicológico de los símbolos y la estética política. Otro detalle poco conocido es que Hitler era extremadamente meticuloso con la puesta en escena de sus apariciones públicas, controlando la iluminación, la música, la entrada al escenario y el ritmo del discurso, creando una experiencia emocional cuidadosamente diseñada que transformaba simples reuniones políticas en eventos cargados de intensidad casi teatral. En 1923, aprovechando la inestabilidad política y económica, especialmente la hiperinflación que devastaba Alemania, Hitler intentó dar un golpe de estado en Múnich, conocido como el Putsch de la cervecería, donde junto con seguidores armados intentó tomar el control del gobierno regional, creyendo que el ejército y la policía se unirían a su causa. Sin embargo, el plan fracasó rápidamente y el golpe terminó con enfrentamientos en las calles, muertos y heridos, mientras que Hitler era arrestado y acusado de traición, un momento que podría haber significado el final de su carrera política, pero que paradójicamente se convirtió en uno de los mayores impulsos para su notoriedad. Durante el juicio, Hitler utilizó la sala como plataforma política, pronunciando largos discursos donde se presentaba como patriota, defensor de Alemania y víctima de la injusticia, logrando captar la atención de la prensa nacional que comenzó a difundir su figura mucho más allá de Baviera. Fue condenado a 5 años de prisión, aunque solo cumpliría 9 meses en la prisión de Landsberg, un encarcelamiento sorprendentemente cómodo, donde recibía visitas, leían sus discursos y tenía tiempo para reflexionar, escribir y planificar su futuro político. Allí dictó el libro Mein Kampf a su colaborador Rudolf Hess, una mezcla de autobiografía, ideología política y propaganda, donde expuso sus ideas sobre raza, expansión territorial y liderazgo autoritario, un texto
que aunque inicialmente tuvo ventas modestas, más tarde se convertiría en uno de los libros más influyentes y peligrosos del siglo XX. Uno de los datos menos conocidos es que durante su estancia en prisión, Hitler también reflexionó sobre su error estratégico, concluyendo que el poder no debía tomarse por la fuerza, sino mediante el uso del sistema democrático, una decisión que marcaría el siguiente capítulo de su ascenso. Tras su liberación en 1924, Hitler encontró un partido debilitado y dividido, pero comenzó lentamente a reconstruirlo, reorganizando la estructura, fortaleciendo la propaganda y formando organizaciones paramilitares como las SA, que protegían reuniones y demostraban poder en las calles. Durante los años siguientes, el partido nazi permaneció relativamente pequeño y parecía improbable que Hitler llegara a ocupar un papel importante en la política nacional. Pero la historia estaba a punto de cambiar, porque una crisis económica global, surgida en 1929, transformaría el panorama político alemán de manera radical. El colapso financiero, el desempleo masivo y el descontento social crearon el terreno perfecto para mensajes radicales, y Hitler, con su estilo apasionado y su capacidad para simplificar problemas complejos en enemigos claros, comenzó a ganar apoyo rápidamente. Para principios de la década de 1930, el partido nazi pasó de ser una fuerza marginal a convertirse en uno de los partidos más grandes de Alemania, y el hombre que había sido rechazado como artista, encarcelado como agitador y subestimado como político, estaba ahora a las puertas del poder. El ascenso definitivo de Hitler estaba a punto de comenzar, y lo que sucedería después cambiaría el mundo para siempre. El poder absoluto, la guerra y el final en la oscuridad. A comienzos de la década de 1930, Alemania se encontraba sumida en una crisis profunda, con millones de desempleados, una economía debilitada y un sistema político incapaz de ofrecer estabilidad. Y en ese escenario de incertidumbre y desesperación, Adolf Hitler apareció para muchos como un líder decidido, capaz de prometer orden, grandeza nacional y una salida rápida a los problemas que parecían no tener solución. En enero de 1933, tras intensas negociaciones políticas y presiones de sectores conservadores que creían poder controlarlo, Hitler fue nombrado canciller de Alemania, una decisión que muchos consideraron temporal y manejable, sin imaginar que ese nombramiento marcaría el inicio de uno de los regímenes más totalitarios de la historia moderna. Uno de los acontecimientos claves ocurrió apenas semanas después, cuando el edificio del Reichstag, el Parlamento alemán, fue incendiado en febrero de 1933, un suceso que Hitler utilizó rápidamente como pretexto para declarar el estado de emergencia, suspendiendo libertades civiles, restringiendo la prensa y permitiendo la detención de opositores políticos, iniciando así la consolidación de su poder. En cuestión de meses, Hitler eliminó gradualmente a sus adversarios políticos, prohibiendo partidos, controlando los medios de comunicación y estableciendo un sistema de propaganda masivo liderado por Joseph Goebbels, quien transformó la comunicación política en una herramienta poderosa, capaz de moldear la opinión pública mediante discursos, cine, radio y espectáculos cuidadosamente organizados. Otro dato curioso poco conocido es que Hitler era extremadamente consciente del poder del cine y apoyó la producción de películas propagandísticas, incluyendo documentales como El triunfo de la voluntad, que mostraban enormes concentraciones de seguidores, creando la imagen de un líder casi mítico, rodeado de multitudes disciplinadas y entusiastas. En 1934, tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, Hitler fusionó los cargos de canciller y presidente, convirtiéndose en Führer, líder absoluto de Alemania, consolidando un poder sin precedentes que le permitió dirigir el país sin oposición significativa.
A pesar de su imagen pública como líder militar, Hitler nunca aprendió a conducir un automóvil, un detalle poco conocido que contrasta con la iconografía del régimen, donde era frecuentemente fotografiado junto a vehículos y convoys militares, creando una imagen cuidadosamente diseñada de autoridad y modernidad. Otro aspecto poco conocido es que Hitler llevaba una rutina diaria peculiar, despertándose tarde, trabajando principalmente por la noche y manteniendo largas conversaciones con su círculo cercano, donde hablaba durante horas, a menudo sin interrupciones, sobre arte, arquitectura, historia y política, temas que le fascinaban profundamente. A mediados de la década de 1930, Hitler comenzó a implementar políticas expansionistas, violando abiertamente las restricciones del Tratado de Versalles y rearmando a Alemania y enviando a tropas a territorios prohibidos, mientras las potencias europeas, temerosas de otra guerra, respondían con cautela y diplomacia. En 1938, Alemania anexó Austria, el país natal de Hitler, en un evento conocido como Anschluss, una unión que el líder nazi había deseado durante décadas y que fue presentada como la reunificación de pueblos alemanes, generando celebraciones masivas y reforzando su popularidad. Poco después, Alemania exigió territorios en Checoslovaquia y mediante acuerdos diplomáticos y presiones logró expandirse sin enfrentamientos directos, aumentando la confianza de Hitler y la percepción de que su estrategia era imparable. Para el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que pronto involucraría a gran parte del planeta y que se convertiría en uno de los episodios más devastadores de la historia. Durante los primeros años, Alemania obtuvo victorias rápidas, conquistando Francia, Países Bajos y otros territorios, mientras Hitler parecía consolidarse como estratega militar, aunque muchos de los éxitos iniciales fueron resultado del trabajo de sus generales y del factor sorpresa. Otro dato poco conocido es que Hitler tenía una profunda obsesión por la arquitectura monumental y planeaba transformar Berlín en una ciudad gigantesca llamada Germania, con edificios colosales diseñados para durar miles de años, reflejando su visión de un imperio eterno. Sin embargo, la guerra comenzó a cambiar en 1941, cuando Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética, una campaña que inicialmente avanzó rápidamente, pero que terminó convirtiéndose en un conflicto prolongado y devastador, especialmente tras la derrota alemana en Stalingrado, considerada uno de los puntos de inflexión de la guerra. A medida que las derrotas aumentaban, Hitler se volvió más aislado, desconfiado y rígido en sus decisiones, rechazando retiradas estratégicas y tomando decisiones militares cada vez más arriesgadas, mientras el conflicto se extendía y la situación alemana se deterioraba. En 1944, un grupo de oficiales alemanes intentó asesinarlo mediante una bomba colocada durante una reunión en un evento conocido como el complot del 20 de julio, pero Hitler sobrevivió con heridas menores, reforzando su convicción de que estaba protegido por el destino. Para 1945, las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste, mientras el ejército soviético se acercaba a Berlín desde el este y la derrota alemana se volvía inevitable. Hitler se refugió en su búnker subterráneo en Berlín, donde pasó sus últimos días rodeado de un pequeño grupo de colaboradores, mientras la ciudad era bombardeada y el régimen se derrumbaba. Otro dato poco conocido es que en sus últimos días Hitler se casó con Eva Braun, su compañera de años, en una ceremonia breve celebrada dentro del búnker apenas horas antes del final. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó, poniendo fin a su vida mientras el ejército soviético se encontraba a pocas calles de distancia, y su cuerpo fue posteriormente quemado según sus instrucciones, en un intento de evitar que se convirtiera en símbolo o trofeo. Así terminó la vida de un hombre que había comenzado como artista frustrado,
se transformó en agitador político, alcanzó el poder absoluto y desencadenó uno de los conflictos más devastadores de la historia humana. La figura de Adolf Hitler sigue siendo objeto de estudio, análisis y reflexión, no sólo por los acontecimientos que protagonizó, sino también por la compleja combinación de circunstancias personales, sociales y políticas que permitieron su ascenso, recordándonos que la historia a menudo no está determinada por inevitabilidades, sino por decisiones humanas, contextos frágiles y momentos que en apariencia insignificantes pueden cambiar el destino del mundo. Y así, entre ambición, resentimiento, propaganda y guerra, la historia de Adolf Hitler se convierte no solo en la biografía de un hombre, sino en una advertencia permanente sobre el poder, la manipulación y las consecuencias de la intolerancia cuando se combina con liderazgo y circunstancias propicias. Una historia que aún hoy continúa resonando en la memoria del mundo.